Linares Aguilera. Me da muchísimo gusto presentar a Lina. Siempre es un honor que a Lina nos dé algo. Se ríe ella, pero es un honor para Lilef que ella siempre esté aquí y que nos aporte un poco de sus saberes. Les cuento que estamos subiendo este Ateneo a YouTube, así que al ratito van a poder verlo, gracias a Gerardo. Algunas personas más se van a conectar por medio de Google Plus, así que si en algún momento alguien quiere conectarse en nuestros Ateneos, más que bienvenidos a hacerlos, porque el tráfico a veces no nos permite estar por acá, pero siempre tenemos como esa alternativa. Así que, bueno, pues los dejo en la cabina. Bueno, buenas noches. Bueno, yo quería un poco en lo que vamos así, calentando motores, bueno, que puse algunas ideas, pizarrón, como para ir arrancando, pero realmente lo que a mí me gustaría es que sí pudiéramos dialogar. Que yo hiciera, así lo pensé, como una breve presentación, que sí tomara quizá nota de lo que les llama la atención, alguna inquietud, pregunta. Si creen que es indispensable hacerla en el momento, me interrumpen, o sea, no se me vaya yo a seguir. Si creen que vale la pena mejor cerrar la idea y juntar las dudas, podemos juntar varias dudas de varias personas y luego dialogar al respecto, ¿no? El grupo es de buen tamaño, o sea, la idea de los Ateneos también es que si haya la posibilidad de conversar, ¿no? No simplemente hacer una presentación. Y traigo también un PowerPoint breve, y ahorita les cuento cómo surgió la idea de este Ateneo, que fue una presentación que hice en un congreso de investigación para la adopción que fue en España en el verano. Y de hecho esa fue la idea de Lili Zapana al invitarme para presentar qué fue lo que se presentó en Bilbao, ¿no? Porque el congreso fue muy interesante porque fue sobre investigación en adopción, es decir, no sobre clínica. Eran investigadores de las universidades de muchos lados del mundo y son los que llevan los datos duros, que investigan a los bebés, a los hijos, a las familias, de muchos temas, que también sería interesante, si quieren podemos ver el programa un poquito para que se den una idea de qué es lo que está sucediendo, sobre todo en Europa y en algunos lados de Estados Unidos con el tema de la adopción, mucho sobre adopción internacional. Pero el PowerPoint que yo preparé es, bueno, nos da mucho orgullo en ILEF porque fue sobre un taller que di yo aquí en ILEF sobre adopción y lo que ocurrió en ese taller, eso es lo que realmente presenté también allá. Entonces, como parte de cómo se puede ir tejiendo tanto la clínica con la docencia, con la investigación, ¿no? Esa es como la idea. Entonces, si quieren, empezamos un poco con las ideas generales y sí que vayan pensando qué inquietudes tienen al respecto, ¿no? En los últimos 20 años, que fue cuando, en México, que fue cuando me incorporé yo a la investigación del tema, la verdad es que hemos vivido, yo creo que todos pueden sentir transformaciones muy radicales en el país, pueden ser legales, de organización social, desde luego política y tecnológica. Desde mi perspectiva hemos ganado muchos derechos o derechos civiles, nuevas formas de organización y nuevas maneras de expresar las situaciones, y a pesar de eso, y a pesar de la violencia, está el paralelo de lo ganado, a pesar de un contexto sumamente complejo y bueno, complejo en todo el mundo, pero de un índice de violencia pues, terrorífico, y el regreso del PRI. Lo anoto porque finalmente es una cosa muy importante el contexto actual, ¿no? Que no es un partido nuevo, ni de la oposición otra vez, sino es la oposición, pero que gobernó más de 70 años, ¿no? Y que está implicando muchas de las situaciones en todos los contextos, pero en la adopción en particular, digo, y aquí tenemos a alguien que nos va a poder ayudar en ese sentido, porque se está planteando un retroceso terrible en las formas burocráticas y de cuidado de los niños, ¿no? Entonces, eso lo dejaremos también para que estén enterados, como compartir la información. Como psicoterapeuta y docente, realmente me enfoqué mucho estos años, tanto adolescentes y niños, en el tema de la adopción, por un interés mío que así surgió, y que me fui metiendo de manera autodidacta. Lo que fui encontrando me empezó como a inquietar mucho, me asombró mucho,
y también me dolió, fueron situaciones muy dolorosas al descubrir, ya no solo desde el prejuicio, digamos, del cine, de las telenovelas o de la literatura, realmente la cantidad de dolor y de secretos que había en las situaciones de familias formadas por adopción. Y que todos los silencios y las contradicciones no eran la excepción, sino que eran la norma. Y eso todavía me interesó más porque había muchas situaciones que a cambiar, a intervenir. Dentro de estas características que fui encontrando, me sorprendió todavía más que tanto en instituciones gubernamentales como privadas y también en el mundo psiquiátrico y psicoterapéutico, este tipo de paradigmas que generaban más bien patología y contradicción y secreto, en vez de ser aliviados, se reproducían. Y la misma comunidad, digamos, psiquiátrica cooperaba y psicológica a que esto siguiera silenciándose en vez de visibilizándose. La adopción y sus, digamos, asuntos centrales también se convierten en un territorio de battleground, como un territorio importantísimo que ayuda digamos, a visualizar en amplificado muchas de las situaciones generales de las familias, que podemos usar, digamos, como para visibilizar qué conflictos son de la parentalidad, de la maternidad, de la esterilidad, que en muchas situaciones quedan como bajo un halo de normalidad porque es a través de la biología, y aquí se vuelve digamos, una pantalla Technicolor de este tipo de conflictos. Por ejemplo, la influencia religiosa en México, particularmente de la Iglesia Católica, versus la sociedad laica, y cuáles son las visiones de la familia desde el laicismo, desde lo secular, y cuál es la visión de la familia desde el judeocristianismo, pero con una influencia muy importante desde las sociedades, digamos, de caridad o de buena voluntad que vienen desde la Iglesia Católica, ¿no? Preguntas como ¿qué constituye una familia? El determinismo biológico, cómo se cuidan a nuestros niños, a nuestros viejos, a nuestras mujeres, cuáles son los derechos o no de los niños tienen derechos, hay derecho a su historia, no hay derecho a su historia, y así como muchos dilemas que empiezan a emerger cuando uno se va metiendo capa tras capa al contexto de la adopción. Realmente al intervenir yo, empezar a interesarme, intervenir en el tema, me di cuenta que tenía yo muchos privilegios porque estaba yo fuera de ataduras y de, digamos, compromisos ni institucionales ni gubernamentales, y que eso me permitía verdaderamente usar mi consultorio y habitar mi consultorio en el tema, a veces como un refugio, como un centro de investigación, de escucha, ¿no? O de angustia también, a veces muy solitario, pero que no me implicaba atarme a ninguna idea en particular o tener que quedar bien con nadie, ¿sí? Y eso, pues sí, ha rendido sus frutos a lo largo de los años. Me di cuenta fue cuando traté de focalizar mi trabajo en 3 áreas. Uno es el clínico terapéutico, donde trabajo en consulta privada con las familias y los individuos en el mundo de la adopción, que dan ayuda, acompañamiento, terapia. Desde luego es el área, yo pienso, donde más he aprendido, escuchando, donde más he podido entender o tratar de sensibilizarme realmente a fenómenos que en ese momento pues ni siquiera me pasaban por mi mente que eso podía existir o que eso se podía sentir, o el peso o la importancia que eso tenía en las vidas de muchas personas. El segundo foco tenía que ser en prevención, porque también dije, bueno, si me quedo aquí en mi rincón, en mi trinchera, pues tiene una zona muy interesante de ayuda, pero entonces todos los paradigmas sociales de muchas maneras se quedan otra vez sin cambiar. Y fue cuando me acerqué, y aquí está una coordinadora de la Asociación de Padres de Familia, que me da mucho gusto verla, Aurora Torres. En ese momento empezamos a trabajar juntos
para la situación de, tal cual, de prevención, de trabajar tanto con padres que habían adoptado, con individuos adoptados o con familias que querían, que querían adoptar, para ofrecer servicios clave de adopción y que en este momento obviamente se han también tratado de integrar servicios post-adopción. Desde luego la trayectoria ha sido muy complicada. Hoy la asociación se llama Mejores Familias, que también podríamos jugar un poco con la semántica, cuál es el significado de pasar de nueva vida a mejores familias. Y bueno, es toda una trayectoria dentro del mundo focalizado a la prevención. Y luego vino así como en cascada la necesidad de un tercer foco, que era trabajar con los profesionales, o sea, con mis pares, ya sean colegas, trabajadores sociales, en congresos, psicólogos, psiquiatras, para también sensibilizar y subrayar escenas que tenían que ver con el mundo de la adopción y que no se conocían o no se les echaba una mirada más que desde el mundo a veces o de la normalidad y silenciaban mucho de lo que ocurría o desde la psicopatología, pero no entendiéndolos como fenómenos propios, digamos, de la discontinuidad que vive la familia con la esterilidad, o la discontinuidad que vive un niño, o la familia que da en adopción a ese niño, y que eso implica una serie de vivencias totalmente diferentes y manifestaciones en el desarrollo de niños y familias totalmente diferentes a las de la familia biológica, formada por biología, pero que no necesariamente implican psicopatología, y la mirada era esa, hacia la psicopatología. Entonces, ahí fue donde también me involucré tratando de usar pues los congresos de terapia familiar, los congresos de grupos para dar talleres y empezar a hacer un diálogo también, digamos, en el país en ese sentido, porque en los congresos nacionales, pues afortunadamente tienen acceso no solo del DF, sino que van de diferentes lugares de la República, y se empezó a hacer realmente un diálogo, una conversación muy interesante de las vivencias que traían de sus pacientes o de las instituciones en otros lados del país. Obviamente esto me llevó al paralelo y con la fortuna de la tecnología de empezar a indagar, bueno, ¿y qué pasaba en el mundo? En el mundo obviamente occidental, porque no tengo la menor idea qué pasa en Japón o qué pasa en China, ¿no? Pero sí empaparme un poco de cuáles eran las movilizaciones, tanto legales como éticas, como religiosas, que estaban ocurriendo, principalmente en Estados Unidos, desde luego es una de las influencias principales que tenemos, en América Latina en general, y ahora que tuve la oportunidad de ir a España, pues en Europa, y entrar en contacto con otra visión completamente distinta a la que todavía tenemos en México de los fenómenos de adopción, incluyendo desde luego la adopción internacional. ¿Sí? ¿Alguna? Sí, dime. Nada más, lo que yo quería comentar es que yo ahora estoy en un chat de adopción donde hay muchas personas europeas. Ajá. Y hay de Sudamérica, y sí, es una visión totalmente diferente. Sobre todo, tienen como muy clavado esa parte de que les tienes que manejar a los chavos, los orígenes, y están, bueno, saben, se meten a no sé qué tantas páginas, pues digo, bueno. A ti eso te, como que te... No, pero finalmente, finalmente se me hace como una obsesión que tienen por ahí, que es como importante que conozcan a los papás, y a los hermanos, y a los tíos, y a los primos, y a toda la familia, y que sepan a quién se parecen. Cuando estás hablando a lo mejor de niños de 3 hasta 12 años, digo, pues, como que no viene al caso para mí, ¿no? Bueno, creo que es diferente la visión que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos o en México. Sí, no, es muy diferente. Sí, qué bueno que legitiman mi percepción, pero es un mundo completamente diferente en cómo cuida también, cuál es su visión de la infancia y cómo hay que cuidar a la infancia. Y eso implica también el qué derechos tienen o por qué tratar de realmente darle un lugar al niño histórico. Porque vamos a ver desde su biografía, que no se distingan por qué los padres tienen derecho a su historia y a su biografía y un hijo adoptivo no. ¿Sí? Entonces queda un desbalance brutal en la identidad, o sea, empieza a haber muchas situaciones con la identidad, que es donde sí me quiero meter hoy, o sea, en la plática, y luego pasar cuál fue la vivencia del taller y ya luego dialogamos de estas situaciones, ¿no? Eso realmente como introducción, porque lo que ocurrió con estos 3 focos, ¿no? O sea, la práctica con colegas, mi consultorio y a la vez el trabajo de prevención,
realmente me empecé a sentir como una especie de traductora simultánea, como interpretadora, pero que podía ser tanto desde el lenguaje como desde el lugar simbólico de qué significaba, qué cosas, como preguntas a veces que podían sonar muy evidentes hacia el desarrollo infantil, como si hubiera una escisión de tanta información que se tiene sobre cómo es el desarrollo sano, y a la vez como un abismo en conocimiento de cómo tratar, por ejemplo, a un niño o qué necesidades tienen los niños. En fin, o sea, lo que encontré realmente con este lugar como de intérprete fueron situaciones otra vez repetidas, a pesar del cambio contextual que hemos vivido en México, a diferencia de Europa y Estados Unidos, seguía y sigo encontrando situaciones de mucho secreto, de seguir viviendo la infertilidad como un tema tabú, que se conecta desde luego con el cuerpo y la sexualidad, con situaciones de muchísimo dolor y frustración respecto al camino de la adopción, y lo más escondido, que creo que es una de las situaciones más difíciles, es conectar de dónde salen esos niños, porque para que haya niños para adopción hay abandono, ¿sí? Y si no se toca el tema del abandono, entonces no se trabaja sobre la adopción. Puede ser un abandono inicial de una madre que lo quiere donar. Yo le llamo abandono porque tiene que ver con donar también, o sea, se puede jugar con la palabra de donación. Pero ¿qué pasa en los países que estamos escindiendo como si fuera una situación maléfica, esto de donar a un hijo? ¿Cómo queda el lugar de la madre? Por ejemplo, en México, la concepción de madre biológica y de una atención psicológica a la madre biológica no existe. O sea, está negado. En Estados Unidos hay grupos abiertos, así como hay de ayuda para duelo, hay de ayuda para madres biológicas que dieron a su hijo en adopción. Entonces, bueno, eso fue lo que quiero darles mi insight de cómo ha sido mi trabajo en ese sentido, pero era lo que he encontrado que estaba ignorado, ¿no? Muchas necesidades de todos los participantes en la adopción, incluyendo instituciones, pero que han estado y siguen ignoradas también desde el punto de vista de apoyo económico o de investigación, ¿no? Yo creo que eso, o sea, y que además, queramos o no, sigue siendo la línea central interpretar a la familia que no es de línea biológica nuclear como fallida, como patológica, como de menos, como de segunda, y que además la familia nuclear, digamos, jerárquica, así como de mamá, papá, hijos, mascota, con el predominio biológico y los parecidos biológicos, es el modelo a seguir. O sea, mucha dificultad a cambiar los paradigmas de que la familia puede ser eso y muchas otras cosas más, ¿no? Y eso, si no se reconoce, pues genera mucho más sufrimiento. Entonces, bueno, ahí les va esa fue la introducción del motivo. Ahí sí me voy a seguir para que podamos luego conversar. En esta presentación lo que intento es subrayar, y luego voy a enseñar imágenes de un taller que se facilitó para profesionistas de la adopción aquí en ILES, o gente interesada en el campo de la adopción. Una autora argentina que se llama Aldana, Yanasi Aldana, tiene una tesis de maestría de derechos humanos que se llama ADN sin historia. Lo pone como pregunta, ¿hay ADN sin historia o qué pasa con el ADN que no tiene historia? Y ella habla de que en el campo de la adopción se genera una idea ficcional o de ficción en el imaginario donde el adoptado aparece sin historia, ignorando todos los factores de su nacimiento, de su historia, de su prehistoria, ¿no? Como si simplemente apareciera por arte de magia en la familia adoptiva, sin ningún antecedente, ¿no? Y ella, yo como terapeuta, y ella como teórica de los derechos humanos, porque ella pelea en Argentina, o sea, es activista de derechos humanos, para conseguir que los niños tengan derecho a su historia, ¿sí? Ya no solo como ganas de los padres si le dan autorización o no, sino como un factor de derechos humanos de que tienen el derecho de tener sus datos. Porque en México algo que pasa en las instituciones también, obviamente hay muchas y de todo tipo de liderazgos,
pero a veces pues no dan el expediente o lo dan hasta que las adopciones están terminadas. O sea, se maneja también, en vez de esta es la historia, puedes con esta historia, la vas a incorporar a tu familia o no, pero de repente llega como de sorpresa, pero sí se crea una ficción familiar de que el niño es el niño a partir de que está en la familia adoptiva. Y esto es increíble, inclusive con niños grandes, ¿no? Niños grandes que tengan 5 o 6 años, que a veces les quieren cambiar el nombre, ¿no? Que quieren implementar como una pantalla de proyección toda una serie de situaciones de los padres en lo que comen, en el idioma que hablan, como si no tuvieran como borrado esos 6 años de vida más el útero, ¿no? Inicial. Entonces, una de mis propuestas como terapeuta, y que invito a los terapeutas a trabajarlo así, es que realmente para aliviar algo del sufrimiento, sería empezar de lo íntimo a lo social, pero nunca desvincularlo. También se puede jugar como empezar hablando de lo social y de las variables en que las familias están metidas, pero lo urgente cuando llegan a consulta es obviamente lo íntimo, el sufrimiento que traen, tanto psíquico como físico, ¿no? A raíz de mucha sintomatología. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué familias adoptivas en México específicamente buscan ayuda de psicólogos? Esa es una pregunta que me impuse, ¿no? ¿Qué es lo que he visto en estos 20 años? ¿Qué es lo que buscan? Entonces, uno, para mí es que el estrés o la tensión relacional y psíquica que viven las familias, por un lado, por falta de insight y por falta de información, de veras de mayor vínculo con la realidad de los procesos de la adopción, les genera mucho más sufrimiento que cuando hay cierta preparación o no tanta fantasía, sino más pies a tierra de lo que se trata el proceso y qué pueden esperar con expectativas realistas, puede disminuir desde luego el sufrimiento. No lo borra, pero sí lo disminuye y posibilita, o sea, empodera mucho más a la familia y a los padres y a los niños, desde luego, si esto se puede hablar. Los segundos motivos que aparecen muchísimo son ya síntomas en varios miembros de la familia, que pueden ser síntomas desde no comer, desde comer mucho, desde no dormir, desde ansiedades indiscriminadas, y desde luego en niños y en adolescentes los síntomas son mucho más ruidosos y centrales que en los adultos, pero no quiere decir que los adultos no los tengan. Entonces ahí hay un tejido fino que hay que ver, porque para poder realmente ayudar a niños o adolescentes en estas situaciones hay que trabajar con los padres o con los abuelos o con quien esté cerca en el sistema, en la red, para poder aliviar parte de ese sufrimiento, ¿no? En las escuelas, lo más frecuente, y la estadística es alta, hay muchas interpretaciones al respecto, pero hay muchos problemas de habilidad de aprendizaje, muchísimo, tanto en lenguaje como en matemáticas, en general, en todo lo que es el aprendizaje, varias situaciones conductuales muy problemáticas, de rabia, de ira, de llanto, de aislamiento. Hoy mucho se interpreta como desorden de atención o hiperactividad, ¿no? Pero de todas maneras, independientemente de la nomenclatura, los problemas ahí están, y es importante también hacer redes con las escuelas, ¿no?, que permitan el manejo sin tampoco solamente decir es que es adoptado y por eso es, sino qué está pasando en torno a eso para poder ayudar, ¿no? También es muy común, y es algo, la verdad, que causa muchísima tensión en la familia, y con toda la razón, hay mucha mentira y robo de parte de los hijos. Es algo que las familias llegan pensando que el suyo o su familia de veras hicieron algo muy mal porque su hijo o su hija roban y mienten todo el tiempo, pero resulta que es algo transversal, que se repite y se repite mucho en las situaciones de adopción. En muchos casos, ya eso más en el final de la infancia y adolescencia, empieza a haber situaciones de devaluación en los chicos puestas en los otros. Yo no soy naco, yo no me puedo vestir con estos tenis, yo necesito ropa de marca, yo no voy a ir a una escuela con esa palabra de nacos, ¿no? Como una también negación y unas ganas de no poder ser de otro origen más que de cierta clase social, con mucho terror a decir y quién soy y de dónde vengo y cuál fue el orfanato,
y de repente estoy en esta escuela y de repente en la otra, pero es una constante ante fenómenos de mucha devaluación, de evaluar a los demás, digamos, como que se manifiestan con una arrogancia que es muy difícil para las familias a veces de manejar, ¿no? Muchos deseos de ser de piel blanca, eso estoy hablando en México porque además es lo que predomina, de no ser morenos o no tener rasgos indígenas, aparece mucha depresión, situaciones conductuales de mucho reto y hostilidad, mucho enojo, y desde luego llega a haber agresión física y muchos problemas serios de salud, que muchos pueden ser originados realmente pues por la herencia biológica, pero además por muchas situaciones no simbolizadas ante el vacío de la historia. Sí. Esos síntomas son independientemente de si se maneja con secreto o sin secreto, es decir... Sí, o sea, en lo que yo he explorado, Andrea, o sea, sí es independiente, pero lo que ayuda, o sea, habría ahí que tener un estudio longitudinal muy exacto de X síntoma y estudiarlo, ¿no? Pero yo creo que toda la sintomatología puede manejarse mejor, pero ahí vamos a hablar, no solo es el secreto, porque hubo una generación, y bueno, en España la tienen muy identificada, en donde se pasó del secreto a verbalizarlo, pero no acompañar en la vida eso que implicaba. Tú ya sabes que eres adoptado, pero de esto no se habla. Sí, entonces no hay un secreto del origen aparentemente, pero no hay una historia. No hay, naciste aquí, yo te conocí acá, tus padres sabemos esto, no sabemos esto. Entonces en realidad hay muchos secretos. Entonces ese sería un poco la conflictiva, que creen que yo ya le dije y no tiene problema. Y sí lo vemos con las familias, todo ese vacío del que hablas tú de rompecabezas que no existe, eso está bien difícil. Ojalá pudiéramos también platicar en el sentido de poder integrar una historia, que de lo que hablabas, si se le va a dar a la familia, la institución, a veces sí lo tienen y es difícil que lo den. Porque no hay una cultura de esto, entonces sí vemos... Pero sí es cierto que lo esconden, o sea, les da miedo, porque entonces no lo van a adoptar, en lugar de decir, sí, ¿para qué quiero una adopción que fracase? En vez de abrir los expedientes y trabajar sobre la historia real del niño, con el niño real, no el niño imaginado. De hecho, en los talleres que trabajamos sí notamos que la gente no quiere saber. No quiere. Sí les preguntamos, ¿tú quisieras saber toda la historia más negra? Y dicen, no. ¿Por qué no? Y ahí sí hay un foco rojo. Hay un foco rojo. Y al final se dan cuenta que dicen, no, pues sí tengo que saber todo, pues si no. Pues si no, se amarran las manos, ¿no? O sea, es como, ahí había alguien que, sí. ¿Consideras que pasan más o menos las mismas características cuando la adopción es de uno de los padres? O sea, que si es hijo de uno y hay un recasamiento y lo adopta pero desde muy bebé, ¿no? No, serían otras características. O sea, no quise contestarte así en detalle, pero son otras características porque la matriz de identificaciones, tanto biológicas como simbólicas, están. Y además generalmente ahí ojalá hubiera también menos mentiras, porque mucha gente ni siquiera les dice no es el hijo biológico, cuando realmente eso no implicaría necesariamente ese vacío respecto al origen, porque además del hijo de quien es, tiene su historia, ¿no? Y tiene las fotos o tiene las imágenes, ¿no? Entonces sí entraría en otra configuración, ¿no? Sí, Winnicott, un autor pediatra y psicoanalista, trabajó específicamente con el síntoma del robo. Y él decía justamente el robo como un acto simbólico de apropiarse de lo que de otra manera le fue hurtado y que a lo que no tiene acceso, que vendría mucho al caso con las historias de los chicos, ¿no? De estos chicos. Muchísimo, sí, en efecto, es el robar como para, como dices, apropiarse, otros lo interpretan como para ser mirados y que tengan como algo que no pueden tener de los padres, ¿no? Robarle cosas a los padres. También, o sea, yo creo en esa interpretación, yo creo que tiene mucho que ver, pero a los padres, sobre todo que adoptan niños que han sido institucionalizados, se les olvida que también para sobrevivir en ese tipo de situaciones relacionales, o tienen que protegerse con las uñas, o robar a veces para comer. O sea, hay como varios niveles en la misma interpretación, otra vez dependiendo del momento y la historia del niño. No se puede generalizar. No sé, desde luego un bebé que está en tus manos desde el día 1, en efecto no aprendió, y eso es quizá un lugar psíquico donde quiere apropiarse, ¿no?
pero institucionalmente también puede haber otra lectura que es el trabajo con colegas importante, porque de repente de veras se les olvida toda la situación contextual, lo quieren todo meter a una situación intrapsíquica o relacional, pero que no incluya estas situaciones del contexto. Sí, esto que decías, había un chico que yo le decía, ¿por qué robas? ¿Por qué agarras lo que no es tuyo? Dices que si vieras que cuando yo estaba en la casa hogar, pues aventaban la ropa y lo que te peinabas así, pues era talla 40, y eso era tuyo. Decía, era lo tuyo. Tuyo, algo tuyo, como dices, algo que te pertenezca. Claro, están acostumbrados, llegan a las escuelas y me gustó, o es de la comunidad, de todos. En eso habría que trabajar las instituciones. Exactamente, pero otra vez, ahora, si no les dicen el contacto con el niño real, o sea, quieren que no haya un impacto, sacan a un niño, por ejemplo, del DIF, del DF, ¿no? Y ahorita está en una escuela de lujo en Santa Fe, ¿no? Y no hay una transición, ¿no? Es de un ambiente a otro, sin ninguna transición. Entonces, evidentemente, el impacto para los niños y la familia y la escuela es brutal, ¿sí? Y puede haber muchas características que sí sean intrapsíquicas, pero mucho que tiene que ver, obviamente, el psiquismo tiene que ver cómo se formó en lo relacional, no se puede separar. Estoy diciendo, salvajadas y lo separamos así, ¿no? Pero que en efecto se tiene que considerar. Y hay contextos sociales insalvables. Estoy recordando el caso de un chico muy moreno, de rasgos indígenas, que fue adoptado por una pareja judía de origen polaco. En su comunidad verdaderamente no venía el caso, o sea, y nunca lo iban a reconocer como miembro. No importa que lo adoptaron desde bebé, no había manera. Y entonces, ¿cómo salva eso? Estaba condenado. No, pero el contexto no es por eso, ahí viene la pregunta, el decir, ¿desde dónde? Me voy a seguir un poquito. ¿Cuál es la necesidad de la adopción? ¿No? ¿Y por qué? ¿A costa de qué? ¿No? Estaba yo revisando, bueno, hay varias situaciones en los que se está trabajando en maternidad asistida, aparte de la adopción, porque ahora están los dos canales. Antes la única, digamos, o de las vías era o no hijos o adoptar, legal o ilegalmente. La única, a veces es a cualquier costo, es una maternidad de repente a cualquier costo a pesar de tu autodestrucción. Es decir, no importa si yo tengo que dejar medicamentos que me salvan la vida con tal de embarazarme, o no importa si me puedo enfermar, porque cuánto puedo absorber de hormona una tras otra, es a costa de lo que sea. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasa? Porque una maternidad a costa de todo, o sea, tiene que ver, por ejemplo, ahí René Friedman habla cómo también la tecnología y las cosas de reproducción asistida van dando un mensaje, o sea, en donde yo puedo modificar y la ciencia puede hacer lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo no me puedo embarazar? ¿Cómo no? O sea, en lugar de sucede, y a veces es evidente porque sucede, a veces no, es a fuerzas, ¿no? No importa que sea fuera del ciclo vital, digamos, adecuado hormonalmente o no, o sea, hay una serie de alcances que son muy interesantes, ¿no? Pero que, bueno, yo creo que hay que seguir investigando cuál es el deseo de hijo o la pasión de hijos, o sea, ¿con qué tiene que ver? Como dices, si yo soy blanco de herencia polaca, ¿cómo me voy a conectar yo? Deja una comunidad, ¿no? ¿Cómo voy a ser mamá o papá de este niño? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Desde dónde? Entonces, bueno, otra de las búsquedas muy importantes para la situación de pedir consulta es la enorme necesidad de sentir un lugar seguro, fuera, digamos, de la familia o con la familia en un lugar seguro, donde puedan hablar con honestidad y donde puedan realmente hablar de sus miedos, de lo que sienten, de su narcisismo, de su egoísmo, de por qué adoptaron, de este hijo imaginario que no tienen, pero que necesitan un lugar seguro para poder iniciar, si se puede y quiere, como dices, no insalvable, sino que se pueda hacer algún puente o una reparación de ese vínculo, ¿no? De no romper los vínculos, sino de tratar de rescatarlos, ¿no? En un cuarto momento también siento que necesitan ese lugar seguro que tiene que ser terapéutico y no desde la institución para no ser juzgados, ¿sí? Porque todo este material, pues desde luego han sido juzgados para ver, ¿no? Hasta la fecha se llaman certificados de idoneidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles de nosotros somos padres idóneos? Pues nadie,
¿no? Pero aquí te lo tienen que dar por escrito, y así se llama, certificado de idoneidad. Entonces, pues, ay, ¿no? Entonces, están bajo el microscopio todo el tiempo, entonces, y van con muchos psicólogos del proceso, pero todo es para juzgar si son aptos, o para vigilar que esté bien el niño, que es importante, yo no digo que se suelte sin seguimiento, no me vayan a malentender, pero la terapéutica tiene que encontrar un lugar donde no sea desde el juicio de valor y donde puedan hablar de múltiples sensaciones para ver realmente, además eso, si quieren reparar el vínculo o no, y si pueden. Sí. Ahora tenemos muchos pues que se reprueban a todos, se reprueban. No, sí, se reprobó. Son otros candidatos a terapia porque ya lo reprobó la biología, ya lo reprobó la institución y ahora no hay posibilidades, ¿no? Y no hay idoneidad, y eso es... Bueno, es que no hay idoneidad, ¿no? O sea, desde la nomenclatura y vemos toda la historia que sigue influida de ciertos juicios, ¿no? Por eso digo que la pantalla de la adopción es enorme y multicolor, porque podríamos tener esas mismas sensaciones cualquiera que hemos querido ser padre o madre, podido o no, de no ser idóneos, de fallar, ¿no? Pero ahí te lo dan hasta sellado con 3 de copias fotostáticas de que el DIF nacional se vuelve hasta lacrado, ¿no? Entonces, eso obviamente tiene impactos en la personalidad de todos los involucrados, ¿no? Bueno, la mayoría de padres, evidentemente no solo en el caso de la adopción, y digo evidentemente para los que trabajan con niños y familias saben que esto es la queja principal, son los niños o los adolescentes, ¿no? Son pocos los que van a llegar a decir, esto me pasa a mí, yo tengo esta dificultad, ¿no? Es realmente puesto en general en los niños. En la adopción también, porque la tensión y la dificultad de las adaptaciones múltiples de los diferentes personajes en conflicto, pues se presta también para ponerlo primero en los niños, ¿no? Entonces, la demanda general es para que atiendas al niño o al adolescente, no tanto a ellos, no se quieren a veces involucrar, esa es una tendencia, que afortunadamente siento que cada vez más hay un interés por trabajar primero ellos y ver qué les pasa, pero no es la mayoría, ¿no? Por eso recomiendo que, y yo trato de trabajar, si no es una emergencia o las primeras reuniones son con el niño o el adolescente, citarlos a ellos por aparte, antes de involucrar inclusive a los niños en los tratamientos, y poder trabajar con la pareja, si es que es pareja o madre soltera o padre, digamos, soltero, pero trabajar ellos eso, cómo puentear, cómo aterrizar en la visión de un niño real, no del imaginario, ¿no? Y creo que también eso es muy importante, no dejarse invadir llegan en mucha emergencia, entonces, y como terapeuta uno se deja invadir así rápido, independientemente de poder tejer algo que calme la situación de emergencia, digo, dependiendo además del grado, no evadir el que hay que trabajar con los papás, ¿no? Lo antes que se pueda, ¿no? Porque además se manifiestan sentimientos muy incómodos, ¿no? Hay mucho enojo, hay mucho dolor, hay muchos celos. Esta es una de las partes también muy tapadas, porque a muchas mujeres y hombres también les da mucha vergüenza sentir envidia y mucho coraje y muchos celos hacia la familia biológica de los niños, ¿no? Ellos que pudieron, mira lo que hicieron, y yo no puedo, ¿no? Como una situación de frustración que en general dura a lo largo del ciclo vital de la persona si no se está, pues, trabajando sobre ello, ¿no? Esas vivencias de rechazo, ¿no? Inclusive selladas. La mayoría también en mi práctica he encontrado que para poderse sentir tranquilos llegan muy a la defensiva, por lo mismo, porque han estado en procesos perseguidos y espiados en todo momento, ¿no? En su casa, en lo que ganan, en lo que comen, en cómo hablan, en qué piensan. Entonces, desde luego, pues van a llegar con mucha defensa, y yo creo que lo primero como terapeuta hay que ayudarles a sentirse tranquilos, no entrar como desde una línea más psicoanalítica que podría hacer, vamos a tronar las defensas para trabajar, no sería el caso, porque sabemos que algunos sería como, puede servir en ciertas situaciones, no quiero generalizar, pero sí creo que hay que tener particular tolerancia al sistema defensivo de la familia en estos casos antes de entrar, incluyendo el lenguaje, Yo lo que trato de hacer es lo siguiente, lo puse también por puntos.
intento no dar consejos directos. Lo intento, es una de las demandas más importantes todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo le digo? Entonces, ¿cuándo le digo? Y entonces, digamos, la lucha ahora sí terapéutica es, bueno, ¿y tú cómo lo harías? ¿Y tú qué quieres? Porque no soy tú, yo te puedo ayudar a pensar, pero realmente evitar, porque si no, ahí sí el trabajo se bloquea. Están tan acostumbrados también a los libros de autoayuda, o a otras situaciones casi que en las instituciones les dan manuales, ¿no? Hay que hacer esto y esto y esto. Entonces, pues están acostumbrados también a que el profesionista diga cuál es el camino, y así te hablan, es que necesito que me digas qué voy a hacer porque voy a adoptar. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Ya algunos que pueden con el sentido del humor trabajan mejor. Porque si no, sí, se vienen como con muchísimas dificultades del sistema, ¿no? Otra de las cosas defensivas es si hay adopción, no es adoptado, pero eso no tiene nada etiquetados. Entonces, si reconocen que evidentemente la historia de ese individuo, de la familia, tiene que ver con la adopción, es muy doloroso de entrada, ¿no? Entonces sí propongo como que sean procesos lentos, o sea, no caer en prisa, que es una cosa más de la posmodernidad en general, no del psicoanálisis o de la psicoterapia en general, sino de este tipo de demanda que quieren respuestas rápidas, ¿no? Y sí tratar con un lenguaje también claro. Están acostumbrados también a ser tratados o de manera muy ruda en las instituciones, o muy apapachados por el lenguaje, ¿no? Es que es el niño que viene de tu corazón, no de tu vientre, y muy edulcorado el lenguaje que se utiliza, y creo que también, pues no va por ahí, que hay que hacer como posturas claras de lo que pueden enfrentar y no, ¿no? Eva Ghiberti, que es otra de las teóricas y trabajadoras sociales más importantes en Argentina, con niños en general y adopción, dice que los padres, y yo agregaría, y los terapeutas, tienen que tratar de poner en palabras lo que los progenitores, es decir, padres biológicos, pusieron en su huevo y su esperma, ¿sí? Donde ya no hubo la simbolización, hubo la fecundación, pero que es trabajo presente de los terapeutas, y por eso yo agrego de los padres también, bueno, de ambos, ¿no? Poner en palabras, simbolizar en el psiquismo sería, ¿no? Desde luego es muy tentador, porque sí es tentador, dar consejos, ¿no? O sea, y ponerse en ese lugar narcisista de, pues yo tengo mucha experiencia y yo sé y hazlo así. Entonces, sí hay que evitar realmente caer como en ese lugar que sería un tanto de confort y de teorías muy generalizables, o sea, que invitan eso a generalizar y a dar como reglas de conducta y de lo que debe de ser en vez de analizar qué es lo que está pasando en el vínculo, ¿no? Mi objetivo generalmente es tratar de que la familia pueda hablar en primera persona. Sí, de por sí yo creo que los que están en clínica saben que eso es muy frecuente, hablar en tercera persona, es que pasó esto, pero no es me pasó, ¿no? Apropiarse, hablando de apropiarse de una historia. Aquí todavía lo siento mucho más frecuente, que puedan decir, es que tengo yo dificultad con esto. No, es que los padres adoptivos tenemos dificultades con esto. Entonces, una de las situaciones es, creo, terapéuticas útiles, es decirles, a ver, dilo desde ti, no desde los otros, ¿cómo podrías tú manifestarlo? Porque también es darles el chance de apropiarse de su historia, de madre o padre adoptivo, que también es una historia, ¿no? Que también quieren como borrar, o no borrar, pero al menos como poner fin al sufrimiento con la ilusión de que un hijo que llega para toda esa carencia, ¿no? O ese vacío, ¿no? Otra de las situaciones, y eso es lo que trabajan muchísimo en Europa y en Estados Unidos, es ayudar a la familia con un plan realista, ¿sí? Por ejemplo, Borodzinski, que es de los innovadores, bueno, porque de los innovadores, pero fue de los que empezó a trabajar en Estados Unidos hace muchos años, que ahorita lo conocí en el Congreso, y son de las cosas que uno a veces se debe quedar con lo que sabe de las personas, y no que me cayó bastante mal. No, es un tipo, por ejemplo, digo, esto es la anécdota, ¿no? De veras para mí, o sea, incluso lo van a ver en el PowerPoint, o sea, sus textos fueron para mí, yo no creo mucho en, así no son Biblias, pero sí son verdaderamente conceptos muy importantes de estos seguimientos.
pero traen esta cosa muy norteamericana, él y su esposa trabajan muy bien, que lo que andaban era buscando clientes realmente para su sistema de entrenamiento, ya abrieron todo un sistema de entrenamiento en Estados Unidos para terapeutas especializados en adopción. Entonces no se prestaba realmente al diálogo, sino era, ¿te interesa? Te presto el folleto. Y además, nunca, o sea, vive en California, nunca se le ocurrió preguntar, ¿y en México qué pasa? ¿O cómo es? A él, porque conocí a americanos, por ejemplo, de Boston, que tienen una clínica pediátrica sensacional para niños, por ejemplo, de adopción internacional. Fíjense hasta dónde ya, cosa que a mí jamás se me había ocurrido, que evidentemente cuando importan niños, también importas enfermedades, importas bichos que no conocen en Estados Unidos, situaciones cerebrales que no conocen en Estados Unidos. Entonces esta pediatra se ha dedicado en Boston a crear una clínica que atiende pediátricamente a niños adoptados internacionalmente, porque no daban una los médicos con lo que pasaba, no daban una. Entonces tiene todo el esquema geográfico de dónde viene el origen del niño para ver cómo se le va a atender, ¿no? Porque tiene, aparte de otra biología, tiene otra estructura completamente en lo que hace la transición cultural, ¿no? Entonces, bueno, Brodzinski, pero realmente sus libros son buenísimos, la verdad, que vale la pena sí tenerlos. Él habla de que de veras se tiene que hacer un plan realista y ayudar mucho a la familia aunque haya resistencia. A ver, ¿por qué quieres que tu hijo acaba de salir de la casa hogar y lo mandas a un colegio trilingüe? ¿No? O sea, enséñale español, ¿no? Es que para nosotros puede ser evidente, ¿no? Enséñale español, ¿no? Enséñale a vincularse, verlo a los ojos. No, ya está en clase de violín, ya está en clase de piano, lo dejo en la mañana en la escuela, lo recojo a las 8 de la noche. Entonces tú dices, ¿dónde está el plan realista de vinculación? ¿No? Eso tiene muchas implicaciones de quiénes son los padres o qué tipo de familia, etcétera, ¿no? Pero sí construir con la familia expectativas realistas. Si es un niño que tiene baja capacidad de aprendizaje o más tardanza en aprender, no me refiero a que lo saquen de la escuela, pero escoger escuelas que sean aptas, donde puedan tener paciencia para otro tipo de aprendizajes y no necesariamente ponerlos Hemos encontrado algunas familias, a lo mejor en Guadalajara, y nos decían que los niños nunca habían salido a la calle. O sea, desde un carro se acostaban. O sea, cosas que no imaginamos, que das por hecho, que no vas a saber, claro, cómo agarrar una cuchara, cosas que tuvieron que trabajar muy fuerte, y en eso sí tendrán que apoyar. Pero digo, hay una ficción construida entre la institución y la familia, porque si tú ya vas a ser papá o mamá y eres un adulto, vamos a decir, pensante, de veras, ¿de dónde sacas que un niño que nunca ha salido no va a tener miedo? O sea, es como desconectarse de toda tu propia historia, tu biografía, de no acordarte que tú también tenías miedo, que tenías hambre, que necesitabas que alguien te calmara. Y otra cosa que está pasando es que llegan a la escuela y todo lo que está de moda, internet, las muñecas, los monos que están de moda, pues este niño no tiene ni ¿de dónde? Entonces, ¿cómo tienes que trabajar con los Pero con los papás y con la institución y con la cultura, porque eso vamos del contexto. Si la cultura sigue nutriendo una idea artificial del hijo imaginado versus el hijo real, nunca va a haber una buena vinculación. O sea, no hay manera. Por eso el trabajo de las expectativas realistas tiene que ver con la aceptación del hijo real. Aunque se la pasen llorando, ya no salió así, no fue así, ¿no? Ya ni modo, o sea, tenemos que aceptarlo, porque si no lo acepto voy a seguir construyendo dificultades, ¿no? A grados, y es lo que sabemos, de mucha depresión o de mucha tristeza o de situaciones muy graves familiares, ¿no? No, por eso, otro que lo vamos a ver, o sea, a nivel de bien de consumo, un niño, ¿no? Porque esa es la otra tendencia de nuevas generaciones, de por qué no me dan. Si yo quiero un niño y hay tantos niños abandonados, ¿por qué no lo puedo tener? ¿No? Pero bueno, es muy importante esto de las expectativas realistas para poder realmente apreciar, o sea, lo que me ha pasado con los padres, que aprecien lo que han hecho por esos hijos, porque como enfrentan todo el tiempo dificultades, creen que va a llegar un momento en que ya todo va a ser maravilloso, y se les olvida que hay muchos momentos maravillosos y que lo han hecho muy bien, pero esta parte devaluada
de repente se come todo el proyecto, ¿no? Si no, ahorita de una familia que está trabajando, entonces si los hijos no van a la universidad, haz de cuenta que fracasaron. Cuando son chicos lindos que han logrado vincularse, que pueden tal vez hacer otras cosas, conseguir un trabajo, pero los padres se sienten absolutamente fracasados en comparación con los hijos de sus amigas, no pueden apreciar todo lo que fue esa historia familiar con esos chicos, ¿no? Steve Jobs. Exacto, sí, Steve Jobs fue adoptado y no todos van a ser Steve Jobs, ¿no? Sí, eso, viene ahí un punto, porque para muchos aceptar que los talentos cognitivos y las aptitudes, la mayoría son hereditarias, ¿sí? O sea, sí hay una gran situación del aprendizaje relacional, pero hay muchas situaciones que son por herencia, entonces pues tampoco las pueden heredar de mí. Hay papás que por eso a veces son mucho más limitados que los hijos, ¿no? Los hijos adoptivos son mucho más brillantes o alcanzan mucho más situaciones de placer o intelectuales que los mismos padres adoptivos, pero en estas situaciones la mayoría de veces es al revés y se frustran muchísimo. ¿Por qué es chaparro? ¿Por qué está gordito? ¿Por qué es, bueno, como si no fueran las características del origen, ¿no? Y ahí viene un punto central para mí, de veras hacer un trabajo que tengan empatía con sus hijos, o sea, que de veras intenten ponerse eso en los zapatos de los niños, a ver, ¿qué se siente ir a una escuela así? ¿Qué se siente haber vivido en una casa hogar? O sea, tratar de entenderlos, pero para eso hay que aceptar esa historia. Si no se acepta esa historia, pues menos se van a poner empáticamente, porque la mayoría los trata como objetos en blanco, para hacer pantallas proyectivas. Oye, yo pensaba también que igual es conectarse con las fundaciones preadoptivas, sí, pero como con esa parte de dejar ir ya a esa que fantaseaste, que pudo haber sido la llegan 2 días. ¿no? Que este es otro y otra situación de otro, y es como un duelo, ¿no? No, es un duelo durísimo. De hecho, el hilo es eso, que no se quede como la palabra así, ya hice el duelo, ¿no? Entonces, saber, porque esa es la otra situación, es una situación, perdón por la repetición de eso, es un proceso de vida completo. Sí, es algo que se va a ir regenerando según el momento vital en que estés. Sí, o sea, la infancia va a ser uno de los niños y tú como padre lo vas a vivir diferente a cuando tu hija o hijo quieran embarazarse. ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder ser fértil como sus padres biológicos o infértil como nosotros? ¿Qué parte de la herencia va a ser? Entonces viene otra vez un recordatorio de ese duelo, de yo no tuve embarazo, no es como yo hubiera querido, o sea, sí es mi línea familiar, pero no es, ¿no? O sí es, o qué tipo de línea familiar estoy construyendo. Esa es como la gran complejidad, Ana, ¿no? De entender que sí, que renunciar no es una etapa que ya renunciaste y cerraste el cajón y hay que hacer la renuncia, sino que es de por vida y que va a tener ciclos de renuncia. Ahora, la gente que de veras lo trabaja en todos sentidos, no tiene que ser por la adopción, los que trabajamos o intentamos trabajar nuestros duelos y las renuncias, pues reparas mucho mejor cualquier vínculo que tengas cerca, ¿no? Y no proyectas necesariamente todo en el otro, en este caso en los hijos, ¿no? Aquí también uno de los puntos que anoté, eso, bueno, que ayudar a las familias a entender que es un ciclo de vida, un proceso que siempre va a tener retos diferentes. Esto que a veces cuando vienen nietos o la pareja no le dijo al otro que venía de adopción, ¿no? Ya se casaron, está embarazada, imagínate cómo puede vivir una mujer un embarazo si no sabe sus orígenes. Entonces la ansiedad va a ser mucho mayor. ¿Qué van a hacer? ¿No? Entonces, si eso se tapa, obviamente no puedes ayudar a bajar la ansiedad. Desde luego va a haber, de por sí un embarazo es muy, tiene razones para tener sus fantasías terroríficas. Imagínate si ni siquiera hay la cadena biológica que te pueda decir, bueno, se va a parecer a quién, o nieto o hijo de quién va a ser, ¿no? O sea, se presta para crear o configurar fantasías mucho más terroríficas. Otra vez, si no se hablan, porque si simbolizan, desde luego se van tranquilizando y puede ser
sumamente gratificante, digamos, las mujeres y hombres que han tenido, siendo adoptados, han tenido hijos biológicos, dicen que es el primer momento que se sienten parte de algo, y espontáneamente, o sea, sin tener que trabajar sobre ello. Y es mucho... Los que primero adoptan y después tienen... No, o sea, no, los que fueron hijos adoptivos, que no conocen sus orígenes, cuando ellos tienen hijos biológicos, viene este sentido de apropiación espontáneo que lo viven como una situación muy reparadora, ¿no? De ellos es su única conexión biológica, que saben de dónde viene, ¿no? De que configura algo que estaba vacío. Entonces sí hay mucho acting, por ejemplo, en adolescentes adoptadas a veces hay mucho acting sexual prematuro, como si estuvieran en fantasías de ver, me voy a poder embarazar, no me voy a poder embarazar. Tristemente se repite a veces mucho la historia que tienen que ser dejados en adopción o cuidados, ¿no? Si no se entiende lo grave del proceso simbólico, que alguien que haya sido adoptada de a su hijo en adopción es aniquilarse a sí mismo o pensar en un aborto. No, alguien que fue adoptado, pensar en un aborto va a ser totalmente diferente a la vivencia de alguien que no fue adoptado, ¿no? Porque si me hubieran adoptado, si me hubieran abortado a mí, yo no estaría aquí contando mi historia. El problema es eso, cómo cuentan su historia y el miedo a pues, hacer su biografía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de evitar una confusión con ideologías y situaciones religiosas. Mucho del pedido, que como predomina todavía mucha influencia del catolicismo o de otras religiones, pero más del catolicismo en México, hay mucha culpa y hay mucho deber ser, lo que debe de ser, aunque te insisten mucho en una paradoja, no es caridad, la adopción no es caridad, pero pórtate como si lo fuera, porque entonces tienes que tener resignación, aceptación, no puedes sufrir porque Dios te lo mandó y así es. Pero por otro lado te insisten en que no los puedes tratar como si fueran caridad, porque si no, haz labor de caridad, no te pongas a adoptar hijos, habría una diferencia enorme en ese tipo de preparación. Pero se confunden mucho, hay mucha educación todavía infiltrada en situaciones que llevan a poder silenciar la contraseña si quieres. O sea, para que no tengas cosas, bueno, te mando la cosa, o sea, hazlo todos los principios. Mira, tú eres el que necesitas. A mí me da igual. ¿No? Es algo mutuo. ¿No? Es algo mutuo, por eso, pero Aurora sí sigue la paradoja, o sea, de el derecho sí va a que el derecho es para darle a los niños familia, no para ti darte hijos. No, ahí está la balanza, pero humanamente si se plantea unilateral no va a haber manera de hacer puentes. No quieren hacer los puentes. Ese es, o sea, mi coraje, o sea, que cuando me sale la parte pasional con las instituciones, es que realmente tienen todos los elementos para hacer los puentes, los tienen. No digo que les sobre el dinero, porque para nada, y tienen muchas carencias, y hay gente que trabaja maravillosamente bien, pero ideológicamente quieren guardar el expediente y que sea un niño diferente el que se va. Mientras hagan eso, la situación va a seguir con niños institucionalizados, porque no va a ser la figura de la madre biológica, que le va a dar vergüenza. Sí, por ejemplo, uno de los puntos que tengo es que estoy de acuerdo con Yanasi Aldana, en que uno de los mayores obstáculos para que los niños adoptados tengan derecho a sus orígenes es el imaginario social. Es decir, que la maternidad en América Latina y en México es un constructo santificado. ¿Sí? Digo, creo que todos nos quedan, ¿no? O sea, la madre es santa. Entonces, si la madre es santa y tan perfecta, alguien que se atreva a planear el decir, no puedo cuidar a este bebé, y darlo, va a ser maltratada, va a ser devaluada. Entonces el resultado en la realidad es que en efecto los abandonan en la coladera o los abandonan en un lugar, porque cómo se van a visibilizar como madres malditas que están dando en adopción. Mientras la figura de la madre biológica, que se vale renunciar a un hijo, ¿sí? Que se vale poder decir, no puedo, quiero hacerle un plan de vida, que tengo otras oportunidades de hacer una transición legal y ética que le dé identidad al niño, ¿no? Ya sea porque lo manda como adoptable en una institución o porque lo entrega desde el día que nació. Entonces no va a haber manera de veras de dejar de vivirlo como de segunda, como un niño devaluado, porque la madre se sintió devaluada en lugar de poderle decir, estos son los motivos, con fotos, te dejo, ¿no? O como una figura real, no de un imaginario colectivo que la tiene
como desaparecida. Entonces, de luego, les da vergüenza, se esconden y no hay ninguna dignidad. O sea, habría que retribuir. Los padres adoptivos muchas veces y dicen, ay, ¿cómo le agradezco? ¿No? Sí, ¿no? ¿Cómo le agradezco a la mamá? Pero que no se aparezca, ¿no? O sea, o que no exista, que no se aparezca en la vida imaginaria del niño, porque no es que se vaya a aparecer, ¿no? Pero en realidad sí hay una vivencia de devaluación, ya lo pariste, ya lo dejaste y no se te ocurra exigir servicios de salud, ¿no? O pensar en que puede haber una manifestación social y médica que te ayude a esa transición de la entrega y no vivir tu vida, o sea, las que han sido atendidas, la vivencia, porque antes en Europa y Estados Unidos en los 50, pues tampoco les pedían a las chicas permiso, las mandaban con las monjas, les robaban los niños, o las ocultaban, ¿no? Y la vivencia traumática para las madres era terrible en los otros hijos o en nunca poder tener hijos, en una vida sintiéndose siempre culpables por el... A ver, Ana. Oye, y si tienes datos de, por ejemplo, de cuántos son dados en adopción los niños por menores que no sean adultos, pues, por madres adolescentes, pues, no pueden dar. No pueden darlos. No, no. Pueden abortar en México, pero no pueden dar. Un menor de edad tiene que acudir los padres. Pero si van los papás, la hija acompañada del violador, ¿cómo van? Aquí en México tenemos muchas lagunas legales tremendas. Eso es algo problema. Por eso digo, hay lagunas, o sea, es un trabajo que se tiene que hacer con jueces. Pero a ver, no entiendo. Tienen que ir los papás el papá de la chica tiene que ir, y son los que tienen que darle la adopción, que hizo los abuelos del... O sea, si es menor de edad, tiene que ir el papá. Y si el papá fue violador y el padre es el hijo, le exigen que el papá vaya a firmar la entrega. Aquí en México es muy probable. O sea, tenemos una laguna legal. Y además, normalmente esas chicas lo único que no quieren es que se sepan que están embarazadas. Eso, porque no deben decir a sus papás que están embarazadas. Por eso en la calle. Por eso abandonan, porque no hay dignidad en el rol de decir, estoy en este conflicto, ¿no? Pero quiero hacer una transición, ¿no? En Estados Unidos sí ya tiene muchos años que existe la figura legal de adopción abierta. En México no existe y no creo. Está condenado, ¿ves? En lugar de, para mí es la figura, o sea, a mí cuando llega gente que tiene posibilidades de adoptar en adopción abierta es lo que yo recomiendo. Porque entonces hay un vínculo, hay una entrega digna de los padres biológicos, sean adolescentes, adultos, o quien esté, y de la familia de ese niño o bebé. Y hay fotos, hay intercambio, no hay disputa en lo legal, es una entrega legalizada. Pero no hay esa ruptura en la identidad del niño ni de la familia. Pero además se le da dignidad a la situación biológica, ¿no? En cambio aquí está penado. Puedes ir a dar al bote, imagínate. La parte moral ahí. Exacto, aunque puede ser legalizado, o sea, tú puedes adoptar en privado con un abogado, eso es legal, tú puedes decir, me quieres dar a tu hijo y si lo haces por abogado es legal. Pero como figura así cultural no lo promueven, que podría ser muy, digamos, una enorme solución, ¿no? Porque de hecho lo que te piden para que puedas adoptar es justamente que la madre biológica tiene que ir a registrar a la criatura, o sea, tú sí tienes el dato de quién es la mamá. Pero eso está muy bien. Y tienes el nombre que ella le pone. Es que está muy bien, pero es que esa es la historia del bebé. No, pero ahí, a ver, una María Elena, que dirige una casa hogar. Una puntualización. Sí hay la figura legal, lo que hay es un gran desconocimiento, pero sí existe que cualquier mayor de edad, que puede entregar legalmente a un hijo en adopción frente a un juez de los familiares. Eso sí. Y eso es lo que tenemos que identificar. Exactamente, porque lo que dice ahora que está penado es que es penado si no es no está penado por la ley, al contrario. Lo que está penado es el abandono. Pero no la entrega en adopción, y eso hay que puntualizarlo y hay que difundirlo. Eso, pero es lo que hay que difundir, que se puede hacer legal, que la madre no tiene que huir, que lo nombre, que vea si es niño o niña. El delito es abandonar a los niños, no entregarlos en adopción. Por eso te meten al campo. Pero esta adopción directa, no,
aquí no está bien. Sí se puede, o sea, legalmente. Por eso dice Marielena, lo importante sería divulgarlo. Sí, porque si no estamos... Que lo importante sería divulgarlo, que sí es legal, ¿no? Pero que... Para no estar... Exactamente. Una información errónea. No, totalmente. Inútil, porque además lo que hay que divulgar es eso, el derecho a la historia del niño. Y entonces el derecho a la historia del niño te da derecho como madre a decidir si lo entregas, a quién lo entregas legalmente y evitar toda la parte ilegal. Pero es mal visto, o sea, lo que Betty que dijo Aurora es que es penado en el imaginario social. Sí, pero es nuestra responsabilidad social irle quitando esa calidad y ir difundiendo. Para eso están todos aquí, ¿eh? Y la parte jurídica no, de verdad, va más adelante de lo que vamos socialmente. Y eso hay que decirlo. Sí, y hay que eso, menos en el caso, como dices, de menores de edad. Bueno, porque ahí los menores de edad tienen otra condición jurídica. Ahorita hay una propuesta de ley para que esto no sea, para que no haya adopciones entre privados. Para que no haya, aunque sea, tú conoces la propuesta. No, la propuesta no la conozco, pero lo que sí creo es que ese territorio entre lo privado se presta a muchos territorios poco claros, donde hay intereses que no son. Entonces, por eso hay una intervención institucional que puede mediar, digamos, en términos de que no haya un territorio donde se esté negociando o donde no se esté traficando con niños. No, por eso, pero como dices, ahí viene la paradoja, porque el tráfico de niños está. Sí, por eso hay. Entonces, pero sí una legislación, pero ninguna mamá puede entregar a un niño en adopción, una mamá adulta, sin ser penada. Es penada si lo abandona. Eso es legal. Por eso, no, pero son las paradojas, como dices, quieren evitar al prohibir eso o intentar boicotearlo, el tráfico de niños con el tráfico de niños entre particulares. Mira, quería compartirles ya lo vieron Andrea y María Elena en Bilbao, pero bueno, fue el taller que se hizo allí para que se den una idea de cómo se puede trabajar en talleres, tanto de colegas o como prevención, ¿no? Está en inglés porque el congreso era en inglés, entonces traducimos, ¿no? Y yo le puse realmente que pues sí, es investigación en curso, o sea, desde que inició está en proceso, ¿no? Entonces, bueno, sí se lo dedico a todos los que son afectados por las profundas influencias de la adopción, ¿no? Que eso es algo que me conmovió mucho de Brodzinski, siempre es un impacto, sí te va a conmover toda tu historia, ¿no? Y bueno, yo lo leí atribuido a Freud, luego me han dicho que se lo atribuyen a muchas personas, esto que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, ¿no? Que me parece central en la clave del cuidado de niños, ¿no? Este es un resumen, ahí me corrigen, pero según yo está correcto, del panorama legal en México. O sea, se firma en 95 la ratificación de la Convención Internacional de La Haya para situaciones de adopción internacional. No sé, es un atorón ahorita en Bilbao, el que era el jefe, bueno, estaba el representante más importante ahorita no me acuerdo si era de Bélgica, sobre las adopciones internacionales, y me dijo abiertamente que a México no le tienen ninguna confianza y que no lo promueven, que no le entienden, o sea, que les ha ido mejor con Guatemala, que tienen muchos problemas en Guatemala, pero que les ha ido mejor, y que en México realmente no está. Todos los reprueban. No, pero que no a nivel de proceso internacional dice que no le tienen confianza a las instituciones, que sí es parte de o sea, sí está firmado, está autorizado internacionalmente, pero que pues están chocando con mucha ilegalidad. Entonces, de por sí dice que él le llamó las zonas grises de la adopción internacional, fue la conferencia de 2 horas y podías llorar, porque las zonas grises implican mucho tráfico de niños, ¿no? En muchos sentidos, no solo en México. Imagínense Haití, imagínense África, ¿no? Entonces, sí, ahí sí. Entonces, bueno, no somos los únicos, pero bueno. La adopción plena, que es una figura importante, antes en México era la adopción simple, que era directamente nada más a los padres involucrados, pero no era miembro de la familia total, ni derecho ni de herencia, ¿no? Y ahora, afortunadamente, en 98 se hizo que había plena y había simple. Afortunadamente hoy ya en todo el país es solamente plena. Ese sí es un logro legal, digo, desde mi punto de vista, importantísimo, de darle derecho a las familias y a los niños de veras tener legitimidad dentro de la familia, de ¿no? tener una familia. De tener una familia, en efecto, legalmente constituida, ¿no?
En abril de 2007 se despenalizó en la Ciudad de México solamente el aborto voluntario, solamente en la Ciudad de México, y en 2009, ratificado en 2010, también se legalizó, digamos, tanto la coexistencia, o sea, lo que llaman leyes de convivencia y de matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Que es la primera ciudad en Latinoamérica que eso sucede, también solo en el DF. Se permitió desde 2011 la adopción legal de individuos solteros o solos, mujeres o hombres, o de parejas que no tuvieran matrimonio, a nivel que muchas de las asociaciones no les gusta de influencia católica, quieren parte del proceso es pedir el acta matrimonial por la iglesia, lo avisan, no es ilegal, o sea, está dado en el ideario de cada institución, pero a nivel legal está permitido ya que no tienes que demostrar necesariamente matrimonio, ¿no? Y también se empezó a permitir adopción de hermanos o de individuos con discapacidades y de personas mayores de 18 años, que aunque tengan figura de adultos, pueden ser adoptados en una familia. Luego, también se permitió en 2012, yo creo que de esto hay mucho desconocimiento, ya me corregirán, que ya es legal la ausencia por maternidad adoptiva. Sí, o sea, para las mujeres que trabajan, que aunque no sea nacimiento, no, desde 2012, o sea, ¿se cuenta esa penitas? Sí, pero es creo que nada más de 5 días, ¿no? Eso sí, no sé, porque a mí me dijeron que era de 3 meses igual, que era el trimestre que estaba contemplado, pero bueno, eso sería interesante para agregarlo. Si son 5 días es una burla. Sí. O sea, mejor que no hagan la ley. Luego se eliminó, ahí está el dato exacto, en 2013 se eliminó la adopción simple, ¿no? Estos son los datos que me pasó a Aurora antes de que me fuera a Europa. Están hablando más o menos de 29,000 niños institucionalizados, de los cuales solo el 15% es susceptible de adopción legal. Son datos de 2010 y es el último dato. Sí, que actualizado. Es el de no se ha generado. No, yo sé, me lo dio Aurora, se lo pedí para que tuviéramos los datos, porque como el Congreso es internacional era importante presentar cómo está y que pues realmente el porcentaje de adoptabilidad por las situaciones legales complicadas pues es muy bajo contra los niños institucionalizados. No hay actualizado. No, por eso. Es el último censo que se hizo. Pero como solo el 15% pueden ser legalmente, no pueden, ni siquiera que exista una condición de adoptabilidad. Que tienen condición de adoptabilidad porque la familia para ser adoptados. O sea, porque si tú llegas a una institución y lo ves cada 6 meses, o el abuelo o el tío o alguien no lo ha soltado legalmente, no lo pueden dar en adopción. Eso sí, no, incluso porque hay los papeles en las instituciones que no están siquiera registrados. No, yo creo que además la cantidad de 29,000 es mucho más. No, por eso. O sea, es un aproximado. En el Congreso que estuvimos, decían que había 7 millones de personas en México que ni siquiera tienen identidad. Así es. Ahora imagínense los huérfanos del narcotráfico, o sea, la situación de la infancia en México, y los van a condenar con este retroceso actual a vivir institucionalizados. El UNICEF pues habla de 1,600,000 huérfanos en México. Yo también creo que es poquitito comparado hoy en día, además con la violencia no está registrada. Hablan de 100,000, o sea, son un poco eufemismos, ¿no? 100,000 niños abandonados, o sea, quién sabe con qué está conectado el dato, pero hablan de niños también en situación de calle, hablan de niñas más o menos en un 14% y 85% de varones, que creen que hay un incremento anual de 20%, ¿no? Entonces, bueno. El workshop, el taller que hicimos acá fue interesante, se hizo en enero de 2003. Vinieron 40 personas, todas mujeres, que también pues, es un dato. Aquí tenemos algunos caballeros, pocos, pero sí hay. Pero es interesante porque otra vez es quién está en el mundo de la adopción, de la maternidad, de la parentalidad, ¿no? Fueron 4 horas de trabajo. Lo primero que hicimos fue presentarnos y que cada quien dijera por qué había venido al taller. Cuál era su motivación, si era profesional, si era para aprender del tema, si era
porque querían tener hijos en adopción, en qué momento del proceso estaban. Se presentó, bueno, un poco el contexto y cuál es el marco teórico, que es el que acabo de trabajar con ustedes. Aquí estamos. Se dividió primero el grupo de 40 en 4 grupos, que tenían que trabajar simultáneamente, o sea, se hicieron 4 subgrupos, se fueron a diferentes lados del instituto, y tenían que trabajar discutiendo entre ellos cuáles eran los impactos de la adopción, y luego tenían que dibujar, ¿sí? rápidamente, en 10-15 minutos, digamos, cómo veían el proceso de adopción. O sea, esa era la única consigna, no había nada, representar cómo era la familia adoptiva, ¿no? Era como así, muy abierto. Bueno, ahí está cuando se pusieron a presentar los dibujos, ¿no? Entonces, el primer dibujo, fíjense, porque a mí me parece muy interesante, y voy a decir más que cualquier palabra que yo pueda agregar. Este fue el primer equipo. No sé qué les diga a ustedes el dibujo, pero eso fue ¿Un círculo cerrado con niños adentro? No, no es cerrado. No es cerrado, pero fíjense la cantidad y la saturación de actores, ¿no? Imagínense, entonces el grupo lo interpretó, o sea, se discutían los dibujos, ¿no? Como una evidente saturación y desorganización, ¿no? un esfuerzo que incluye, o sea, fue un equipo que trató de meter a todos los actores, ¿no? A la iglesia, a las instituciones, a los padres adoptivos, a los niños, pero que la sensación que daba el dibujo era, no hay manera de entrar, no hay manera de salir. O sea, ¿por dónde agarramos el tema? ¿No? O sea, fue el siguiente dibujo fue este. A ver, ¿cómo? Primero la religión acá. ¿No? Y entonces lo que el grupo trabajó es que era como parte de lo mismo, como si fuera una continuación. Eso fue como trabajo grupal muy interesante, porque parecía que se hubieran puesto de acuerdo. Era como lo mismo, pero con un intento de más organización, de tratar de estructurar a los participantes, ¿no? Porque pusieron de un lado las instituciones, ¿no? Que incluyen referencia sexual, dinero, ética, religión, edad. Del otro lado, la diversidad, del otro lado, cómo integrar a la familia, pero al menos era ya como un intento de decir, ¿cómo le hacemos? Pero acuérdense que fue simultáneo el trabajo, ¿eh? O sea, no es que era en consecuencia de... Luego apareció este. Entonces, fue en el momento como muy evidente, de repente era la sensación de que era la fecundación. Sí les da así, ¿no? O sea, en el momento que lo pusieron, yo de verdad me puse chinita, porque entonces empezamos a hablar de cómo, sí, de que era el óvulo, el esperma y la concepción rebasan a los humanos, o sea, van más allá. Y contaron que el equipo tuvo problemas, que entraron en discusión, porque al principio el dibujo estaba totalmente abstracto, no había monitos. Y que 2 de las del grupo se angustiaron muchísimo, que no sabían por qué, pero así lo estaban dibujando, y que dijeron, es que tenemos que poner personas, y las otras decían, no, déjalo así, ¿no? Y entonces pusieron, pero fíjense el tamaño de las personas, ¿no? Esto es muy interesante, cómo era de repente en el grupo la concepción, ¿no? Como si fueran los espermas y el centro, ¿no? Como del universo, bueno, cada quien le dio su lectura, ¿no? Y este es el último dibujo, que también interesante cómo fue lo progresivo, porque aquí se volvió a decir que, aunque es un dibujo muchísimo más organizado, la percepción sigue siendo complejidad, o sea, del tema, ¿no? Que eso sigue predominando. Entonces, bueno, yo ya nada más le puse eso como corolario, porque la verdad los niños siguen siendo botín de guerras, en las que hay mediocridad, muchos prejuicios, mucha descalificación, mucha humillación. Y eso va a tener consecuencias en todos los grupos sociales y a lo largo de la historia durísimas. Porque son una cantidad de niños, es como si la infancia no importara en lo que construye, ¿no? Y van a ser luego adultos sanos, lindos, no violentos, no narcos, ¿no? O sea, ¿de dónde? Déjalos institucionalizados y se volverán entonces ahora sí reprimidos, pues claro, resentidos. Claro. ¿No? Sí. Pues bueno, ese es el trabajo. Ahora sí, pues preguntas y dialoguemos. Ahorita que decía que estuvimos en
como en el Senado, hablando sobre discriminación, decían ahí que México no cumple con los tratados internacionales en menos en materia en nada de discriminación. Entonces, pero no cumple porque no hay un órgano sancionador. No hay un órgano sancionador. O sea, el artículo primero constitucional ahí dice que tienes que tenerlo, pero en hechos no existe. No cumplimos, entonces obviamente esto que comentabas del Haya, pues no. Sí está bastante. No, ahora lo importante yo creo que de este tipo de diálogo es que como profesionistas, pues aquí tenemos mucho trabajo, no podemos estar dependiendo nada más de lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Y todos ustedes son actores sociales en ese sentido de alguna manera, pero yo sí creo, como lo planteo, que de lo íntimo a lo social hay mucho que hacer, porque tanto los niños o las familias que logran esta reparación en sus vínculos se van a ver envueltos luego en promotores realmente más de escenarios de salud que en escenarios de patología, ¿no? Y de violencia, pero para eso pues sí hay que hacer ese vínculo, pero poder permitir en el trabajo pues sí, terapéutico o de hormiguita, ¿no? De un instituto como ILEF o de otros institutos, en donde aunque sea ahora sí, de uno en uno, se va a ir reparando las historias, ¿no? Porque de otra manera, pues nos va a rebasar. Es una sensación como las primeras que dibujaron, es que decían, es que no encontramos salida, es que lo único que sentimos es impotencia, es que todo está mal. Pues sí, eso es real, pero entonces, ¿cómo habitamos, digamos, desde un sociólogo que se llama Boaventura, que tiene una teoría que a mí me parece interesantísima, que se llama epistemologías del sur? Entonces, ¿cómo habitamos nosotros el sur? ¿Cómo habitamos América Latina? ¿No? ¿Cómo nos colocamos en el mundo? ¿No? Sí. Yo quería volver al taller, porque bueno, yo estuve en el taller. Sí. Es más, yo te invité al taller. Exacto. Fue tu idea. Pero, y comentarles un poquito que como terapeutas, la angustia que nos generó en general a todas, puras mujeres, como dice Alina. Sí, además eso era importante porque no había como la visión en ese momento masculino. El hecho de hablar del tema y el hecho de, a la hora de ver como todos estos dibujos que se veían como sin salida, y creo que al final, o por lo menos parte de los comentarios que yo estuve leyendo, es como haber tenido salidas, en el hecho de decir, se puede hacer un trabajo, y no quedarnos como en todas las dificultades que crea tanto el gobierno, las parejas, la mistificación que hay ante las familias que adoptan y las familias biológicas. Y creo que eso es lo que con lo que nosotros nos quedamos, o sea, en ese momento, y a mí me gustó muchísimo toda esa parte, o sea, no nos quedamos nada más con la crítica de todo lo que sí hay, está puesto, pero ¿qué podemos hacer con eso, no? Exacto, porque era simbolizarlo, esa es la propuesta, ¿no? De poder poner palabras o imágenes que permitieran desarrollar ciertas acciones o cierta introspección. Estaba yo pensando, yo me acuerdo que te comenté de una familia que recibí, que adoptó 3 niños de un jalón, los 3 hermanos. Sí. Y yo te decía, estaba pensando yo un poco también como lo que nos pasa a los terapeutas frente a la familia que adopta y las cosas que hace la familia. Yo te comentaba que a mí me sorprendió en la primera sesión que lo primero que me dicen los padres es, les cambiamos los nombres. Entonces, y yo no sé. Grandes, o sea. Sí, porque además estábamos hablando de 6, 8 y 11. 6, 8 y 11, y no los habían querido separar, de clase baja, o sea, tampoco muchas posibilidades económicas. Pero algo que a mí me sorprendió es que cuando la primera sesión, la segunda que empezamos a trabajar, y yo puse, no sé si te platiqué, que puse una cartulina y abrí el tema, porque luego la pregunta es ¿hasta dónde abro yo? Y si ellos no han abierto. Yo les pregunté que si los niños sabían que, desde cuándo los habían adoptado. No, el año pasado, entonces grandes, ¿no? Pero yo me acuerdo que empezaron a hacer un dibujo del antes, o sea, del puente o el origen. Y lo que más me sorprendió es que los padres que adoptaron estaban así y decían, no conocemos esta historia. O sea, yo les dije, a ver, dibújenme cómo era su casa.
dónde dormían, cuántos cuartos tenían, quién dormía con quién, dónde se sentaban, qué comían. Entonces era un solo cuarto. Esta era nuestra cama, yo aquí, yo acá, mi mamá acá con su novio. Recuerdas que te platicaba, que la mamá se prostituía, mi mamá con sus diferentes novios y nosotros aquí al lado. Y luego aquí una cocinita y no sé qué. Y luego la casa nueva, ¿no? Y no voy a contar todo el caso. Lo siguiente que pasó es que yo recibo una llamada de la abuela, es decir, la mamá que adoptó, a su vez la mamá de ella vivía con ella, y me decía la señora, doctora, no me gustaría que mi hija supiera eso, pero es que ella no sabe ser mamá. Ella no sabe ser mamá, y la verdad es que los niños hacen con ella lo que les da la gana. Y yo quiero que usted me diga si autoriza que yo ponga orden a esto. Entonces, la abuelita había tenido 5 hijos, de los cuales uno de ellos era esta hija, y decía, pero no sé en qué momento, porque ella está tan ilusionada. Pero la verdad, le roban, le mienten, problemas en la escuela, de repente ya los veían al de 12 años, supongo, como viendo pornografía, se peleaban, hacían berrinches, no se querían bañar. Cuando veías tú la casa dibujada, que era un cuartito que no había ni baño, entonces acá tampoco era que había cambiado mucho, pero era una situación mejor, ¿no? Y una llamada que recibo es, oye, no vamos a pedir en la sesión, porque mejor los vamos a llevar a pasear, en lugar de seguirle como con el dibujo. Lo que ahora me hace pensar es que también para los padres enfrentar ese puente. Pero ves, solamente los hijos, no tú dices, o sea, no lo sabían, pero no lo preguntaron. Ni lo no, este es el silencio de no querer saber, que va mucho más allá de la adopción, pero que es una de las situaciones donde la gente que los da en adopción, los que los adoptan, es una complicidad de silencios. Nadie los rompe. ¿Sí? Entonces no preguntan, pero nadie les dice, no me vas a preguntar. No te interesa quién te vas a llevar a tu casa. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? No, por llegué al favor. albergue. Sí. A ver, Adrián. Sí, yo quería saber tu opinión. Hay alguien acá en el INER que está haciendo un trabajo, que trabaja en un albergue, y de una situación que yo no sabía, que es que se pueden regresar los niños adoptados, o sea, después de todo eso que ya hablamos, de todo ese proceso, hay niños que regresan porque no se adaptaron, no sé qué palabra usar, pero yo no sabía que se podía eso, por lo menos así nos dijo mi mamá cuando en el video famoso del niño que querían regresar y que dijo eso no se puede. Pues resulta que sí se puede, y entonces, bueno, solamente pensaba mucho, quería saber. Pero mira, es complicadísimo, o sea, la institución aquí conozco del DIF, de la Procuraduría del DF, para ellos fue una sensación muy grave. O sea, fue cuando me pidieron, por ejemplo, interconsulta a ellos, porque realmente lo vivieron, que hicimos tan mal como para que a un niño nos lo regresen, porque ahí sí hay una reflexión desde la institución seria, ¿no? De decir, tantos exámenes, o sea, ¿qué pasó? Que no nos dimos cuenta que esto pasa un niñito de 2 años, entonces para ellos fue un shock, también para el juez los regañó muchísimo. No, por eso, pero legalmente no es sencillo, a lo que voy es que no es sencillo y el juez también se mete y los regaña, pero no es, o sea, sí sucede y es algo que también, ahorita si quieren les paso tantito el PowerPoint que dio la española, la que dirige cómo interpretan las generaciones, porque mucho de la búsqueda de adopción, bueno, ya no nos va a dar tiempo de eso, pero sí dicen, y por eso estaba el anuncio de IKEA, de redecora tu vida, adopta un bebé, ¿no? El niño como bien de deseo y de consumo, pero entonces si no me satisface... Pero además hay en términos jurídicos, o sea, no es que se pueda, no es que haya, es igual que una mamá biológica que puede entregar una adopción, o sea, tienen que entregar, o sea, renunciar a la patria potestad que ya adquirieron, igual que lo harían unos papás biológicos o que lo puede hacer una mamá biológica. Sí, o sea, no es que esté contemplado como regreso. Es exactamente la misma realidad, por eso la figura de la adopción plena es importante, porque entonces es el mismo procedimiento jurídico que si hubiera sido país. Sí, y que si una abuela lo quiere, es su nieto, puede tener derechos sobre
sobre el niño. Es un poco, perdón, complejo. Digo, sí, difícil muy de complejo. pensar porque, claro, yo estoy de acuerdo que todos los exámenes no garantizan nada. No. Y esa es la prueba. No, por eso, aquí al menos digo, yo de esta institución los sentí muy serios en el problema y quizá por eso ahora están muy paranoicos y rechazan a todos, ¿no? O sea, porque se vuelven, o sea, tienen tan pocos elementos de repente y mira que le echan ganas, ahora sí la frase mexicana, le echan ganas. No, digo, pero de todas maneras, sí, evidentemente, al menos no lo negaron, no lo pueden publicar, pero no lo niegan y querían hacer una reflexión seria de qué está pasando en su sistema para que eso ocurra, ¿no? Porque ahorita sí, también tengo una paciente que ahorita adoptó una niña de 6 años, bueno, no está finalizada la adopción, pero esa niña ya había sido regresada. Y la niña lo que cuenta es terrible porque dice que, por uno, pues el traumatismo que la regresaron, ¿no? Pero dice que obviamente ella estaba muy triste y lloraba mucho, entonces en la noche le encerraban en el cuarto y el papá se desesperó porque lloraba toda la noche, ¿no? Entonces es donde dices, o sea, ¿qué no vieron? ¿Qué ve? O sea, bueno, poca es, o sea, son criminales, la verdad, son criminales, es un abuso, es un nivel de maltrato, sea tuyo o adoptado, pero es no reconocer nada, ni las necesidades infantiles, ni y menos de una historia previa. Espérame tantito. Sí. Bueno, yo soy pedagoga, no soy psicóloga ni terapeuta, y trabajo trabajo para una fundación y trabajo en internados. O sea, son internados que los niños van, tienen familia y todo, pero se les deja toda la semana ahí, solo regresan los fines de semana. Digo, no es lo mismo que una adopción, pero yo sí, o sea, al escucharte, sí escuché a muchos de mis alumnos y de mis compañeras que también trabajan en lo mismo, justo los mismos casos, los mismos problemas de robo, igual tienen muchas carencias, pero sí sucede algo que me llama mucho la atención, esta parte como de la historia. Cómo la historia se vuelve muy importante, de dónde venimos, en dónde estamos, y esta parte de la negación de dónde venimos, ¿no? O sea, porque estas niñas están en una escuela que a la vez es una escuela abierta a otros niños de fuera, y se paga la escuela, y ellas están incluidas en esa escuela. Entonces, pues yo lo que he visto mucho en eso es como esta negación de dónde vengo, de dónde estoy. Entonces es como el proceso contrario, ¿no? O sea, de estos niños que buscan de dónde vengo, de dónde soy, o cómo se vuelve tan pesado esa historia, ¿no? Entonces, y a lo que me viene a mí ya como profesionales, bueno, yo jamás he escuchado de un niño que se ha adoptado, ni siquiera en mi historia como personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros revisamos los expedientes. Yo no sé si los profesores normales revisen expedientes, yo creo que casi nadie. Entonces, si tú no sabes la historia de tu alumno, obviamente vas a ver eso reflejado pues, en el niño y en su avance en la escuela. Entonces yo creo que sí sería muy importante pues buscar también ese enlace con los profesores, que digo, si tienen tantos problemas en la escuela es porque de verdad no seguro ni les anunciaron agua bar, ¿no? O sea, simplemente les dejaron ahí los chamacos y ya quedó con ellos, ¿no? Entonces yo creo que también hay una parte como de trabajar con los profesores, bueno, o sea, con toda la comunidad que está alrededor de ellos. No, mira, eso en la infancia en general o con las familias, porque el problema es digamos, imagen colectiva y por eso la Argentina lo dice. Estamos hablando de un ADN sin historia, no puede ser. O sea, sí es, pero es porque viene un proceso de discontinuidad. O sea, realmente lo que ocurre con la adopción o con el abandono es que hay una fractura en la identidad, o sea, empieza en un lugar y acaba en otro, o en otros, ¿no? Entonces, cada vez hay una fragmentación y una discontinuidad que hay que volver a reparar. Entonces, desde luego, tanto institucionalizados como en acogimiento familiar temporal o en adopción, desde luego es uno de los italianos que vino, no me acuerdo cómo se llama, uno de los teóricos que trabajaba también en una situación, ¿Conini? No, Cancrini. Decía que realmente la adopción es es que la familia que adopta tiene que ser un sistema terapéutico.
y que si la familia no está lista para hacer un sistema terapéutico, que no debería adoptar, ¿sí? Porque se van a enfrentar a sistemas terapéuticos de lenguaje, de movimiento, de volverlos, o sea, darle una identidad que a la vez respete su diversidad, pero entonces, ¿cómo te apropias? ¿No? Entonces, es realmente un esfuerzo muy importante que también tiene muchas gratificaciones, ¿ves? Ahorita estamos hablando del lado de las dificultades, pero cuando los vínculos se logran con honestidad, realmente porque son muy gratificantes, así esa frase, ¿no? De muchas mujeres que pueden decir, ¿quién soy yo si no soy madre o padre? Yo te diría, ¿quién soy yo si no soy hijo? ¿Quién soy yo si no soy hija? ¿De quién? ¿De dónde? Entonces, la construcción de la identidad cuando se logra en la adopción es sumamente gratificante, o sea, sí es familia, y sí son lazos de filiación y de parentalidad muy sólidos. Nada más que hay que reconocer que es otro tipo de esfuerzo y obviamente en la filiación biológica no hay garantía obviamente de nada. Por eso es importante como cuestionar de dónde están saliendo los modelos y qué se permite hablar o no, ¿no? Había más preguntas y miren, si quieren nada más luego les enseño el programa de allá para que vean la diversidad de temas y cómo lo están enfocando. Espera. También no me sorprende que haya sido justo en Argentina que mencionas todo eso, porque ya ves que hubo toda esta noticia de que muchos chicos de la dictadura habían sido robados y adoptados por los asesinos. Los asesinos, ¿no? Nada más. Y la otra pregunta que tenía era, ¿cómo incidir políticamente en el país, ¿no? O sea, porque desde hace muchos años he escuchado que el DIF es como lo peor y... Bueno, que no se puede... hay de todo, hay gente en el DIF que trabaja muy bien, ¿no? Pero, o sea, institucionalmente no da como los resultados que se esperarían, ¿no? Entonces, ¿cómo abrir? No sé si haya como alguna vertiente. Desde mi punto de vista va de lo íntimo a lo social, ayudando a la gente a pensar sin miedo. O sea, si un proceso terapéutico te ayuda a reconocer quién eres y a perder miedo a pensar y a conectarte con tu radar, ahí empieza un proceso en donde puede generar cambios en lo personal y luego en lo político, pero ahí sí, la gente que está experimentada en la grilla de las instituciones que te digan. Sí, o sea, es lo que dice ahorita, no se puede hacer cambios. Yo tengo 27 años luchando para que a los niños salgan de las instituciones. No, y luchando además porque parte del cambio de ley, Aurora, fue también por la lucha de ustedes, de pasar de la simple a la plena, es porque hubo cantidad de gente tratando de lograr el cambio. De hecho, ahorita la adopción, les cuento que prácticamente casi va a desaparecer porque hay una propuesta de ley en derechos humanos con grupos de argentinos que están proponiendo el acogimiento familiar. Yo tengo algunos documentos de Uruguay y de otros países donde ha habido un fracaso, incluyendo en Estados Unidos, porque el niño es vuelto a retirar. Nosotros estamos pugnando porque sea el derecho de los niños a vivir en una familia permanente, no temporal. ¿Sí? Sin embargo, el acogimiento nada más, tú no eres el tutor. Es lo que llaman el foster home en Estados Unidos, en Inglaterra. En Europa sí existe como figura. Pero aquí, como no hemos podido con el problema, o sea, las fiscalías y las broncas que hay ahí no han podido resolver estos casos, dijeron, ay, qué rico, ya nos trajeron la solución y ya vamos a poder mandar ahí a estos niños. O sea, sí es un problema público brutal. Y en esta ley, que lleva la ley, no mencionan a la adopción, pero para nada. O sea, primero la reintegración familiar, que también deja mucho que desear en México, y después el acogimiento. Que además es a lo que habría que apostar, o sea, finalmente habría que apostar que el niño, fuera de las crisis de la familia, se pueda reintegrar a su propia familia. O sea, no vale la pena entrar en estas generalizaciones. No, de acuerdo. Porque yo creo que hay muchos trabajos interesantes. De acuerdo. No, todo sí. el tema de Fuconi, por ejemplo, por la que está haciendo el trabajo con las familias. Yo creo que no vale la pena satanizar ni la figura del acogimiento familiar. No, porque yo creo que en unos países ha funcionado mejor que, o sea, como un puente, ¿no? Pero de niños más grandes. No, pero estoy de acuerdo que no. Hay que ver qué funciona en qué momento sin la generalización. Lo que pasa es que cada cambio con estas situaciones de impunidad en México pues dan mucho miedo. Porque no sabes, en todo el mundo dan miedo, la mera verdad, no solo en México, ¿no? Pero con estas fallas de que se proponen cosas y no se cumplen, pues sí hay mucha problemática, ¿no? Como en todos los ámbitos, pero hay trabajos interesantes. En el DIF en Nuevo León, por ejemplo, están haciendo cosas
muy interesantes que están abriendo posibilidades para que los niños pequeños, es decir, los niños de 0 y 3 años, no estén en una institución. Porque además la deprivación, digamos, en términos de estimulación sensorial, etcétera, y todo el impacto que se tiene posterior. Entonces, sí, es un trabajo, yo también diría, es como mucho más fino. Exacto. Y más hay que tener fino porque mira, por ejemplo, hoy la invitación a un congreso que es en Estados Unidos ahorita en abril, es cómo ayudar a las familias con la adversidad temprana de los niños. Por ejemplo, así, muy puntual a quien está trabajando en eso, ¿no? Uno de los trabajos, yo no sé, no sé si es Boston, ¿sí? ¿Puede ser? No sé, Reuters. Sí. Híjole, no sé, lo vi la verdad rápido. No sé si ustedes lo vieron, el trabajo del que investigó los orfanatos en Rumania, ¿no? Que pasaba los videos, era muy impresionante porque evidentemente se fue a trabajar la teoría del apego y realmente se metió, le permitieron, llevan años trabajando porque hay dinero de la universidad que lo está haciendo y entonces han podido hacer, y tienen filmada las situaciones, entonces era muy impactante como, por ejemplo, que pasaba la escena de un niño que entra a una mujer adulta y cómo se le pega, y la paraba, porque tú decías, bueno, es una escena normal de un bebé, dice, no, lo que no es normal es que nunca la ha visto en su vida, ¿sí? Entonces, él habla de cómo han tratado de cambiar, por ejemplo, que en vez de sean 16 las que pasan en un día con los niños, sean 8, y que no haya tantos adultos a cargo, que las de foster home ¿no? Pero que son niños tan carenciados, entonces, sí, como dices, sí son niños que nacen sanos, o sea, a nivel motriz, biológico, cognitivo, y que pues se enferman del aislamiento, de no tener la vinculación. Entonces, esos videos para que veas, o sea, esa investigación, nada de verlos de verdad, yo creo que todos estábamos llorando en el auditorio, ¿no? Ahora, aparte de lo que preguntas, Gerardo, o sea, y sin generalizar, también para mí fue muy interesante ver que la mayoría de los que estaban ahí eran o padres adoptivos, o sea, los profesionistas, o eran padres adoptivos o hijos adoptivos. Por ejemplo, todo el equipo que venía estudiando, porque son investigaciones longitudinales de muchos años. Entonces, el equipo que investigaba las adopciones que en Estados Unidos de Corea, las mayorías eran chicas coreanas adoptadas en Estados Unidos y eran las que estaban llevando a cabo la investigación. Y sí había, o sea, sentían mucho, esta que les digo de Boston, que hizo la clínica de la adopción, era mamá adoptiva. Entonces esa es otra manera, que quien enfrente un núcleo, así como niños discapacitados, o la situación gay, o situaciones que implican una diversidad y un esfuerzo de combatir una serie de prejuicios, pues se involucren también profesionalmente, ¿no? Porque pasan de lo muy personal a lo político, es decir, también todo lo personal es político, de alguna manera, ¿no? Pero miren, para que se den una idea y con eso cerramos, el Congreso abrió con la investigación de las familias gays y lesbianas en Inglaterra. Ese fue de las inauguraciones, y sus resultados en función a si había problemas en el desarrollo, ¿no? Ellos en todos los datos que dan, no interpretan, ellos dan los datos duros, no veían ningún tipo de problema en el desarrollo, cosa que es muy importante contra los prejuicios. No observaban ninguna, de veras, adaptabilidad diferente, nada que implicara el desarrollo. Luego hablaban de las zonas grises de la adopción internacional. Se seguía también con los padres que adoptan en parejas homosexuales. Luego hablaban de la adopción transnacional, no solo dentro de Europa o dentro de Estados Unidos, sino también interracial. O sea, que puede ser el mismo país, pero que hay negro o blanco, ¿no? Con Rusia, evidentemente, además saben que ahorita Rusia ya prohibió la adopción de niños, que bueno, no se qué hacer, pero realmente también era un mercado terrible, o sea, de entregar niños güeritos y lindos, totalmente muy dañados, con papás que querían niños güeritos, pero que en realidad tampoco tenían, o sea, vi una familia yo en México, la sacaron del internado en Rusia, y se enojaban porque la niña no entendía y le hablaban en inglés. Y se portaba mal. Le conseguí hasta una pediatra que hablaba ruso,
No, de veras, ¿para qué? Porque ella decía que neurológicamente está mal. Entonces, buscando, pues ella era un pediatra, porque la neuróloga que la vio me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo dar un diagnóstico porque no me entiende. Entonces consiguió un pediatra que hablaba ruso y que obviamente se enojó mucho la mamá porque ahí ya había otro lenguaje y otra comprensión. La familia se deshizo, evidentemente, ¿no? Bueno, hablan de la adopción, por ejemplo, Roston de los ingleses llevaba todo el seguimiento de las niñas adoptadas de China después de la Segunda Guerra, o antes también en las entreguerras, y unos análisis longitudinales de cómo están en estado de salud, en estado mental, en relaciones estables, cómo les habría ido con la adopción, o sea, son estudios, pero para que vean un poco los temas, ¿no? Hablan de las situaciones antropológicas, hablan de todos los servicios, las dificultades, los servicios de colocación, esto del foster home, que funciona. Los ingleses traían a sus, por ejemplo, trabajadores sociales al Congreso, porque obviamente planteaban abiertamente qué está bien del gobierno, qué está mal, con qué están luchando, y obviamente también el trabajo social tiene otra valoración que en México, ¿no? O que en países que hay más de valoración. Pero en fin, yo creo que para que se den una idea de la diversidad de temas que lo están enfocando como ayuda a la infancia. Sí. Me llamaba la atención mucho esta cita que pusiste de Ruinesco y la cosa que habías hablado antes de que en adopción, como que por un lado está la cosa de normalizar y decir no son iguales, nada más que en vez de la patología del corazón y la otra la patologización. Y yo siento que ese libro de Ruinesco está lleno de mensajes paradojas. Entonces, totalmente. Preguntarte por qué la pusiste y cómo es lo de la idea de la ¿Por qué la pusiste? Porque la saqué de contexto. No, y me parece interesante. Yo siento que el libro está lleno de... O sea, a mí me parece... Elisa Rudinesco es una psicoanalista francesa que ha trabajado mucho sobre muchas cosas, porque ya también tiene edad y publica mucho. A mí el libro me llamó la atención, Andrea, porque sí hace un planteamiento, por ejemplo, que me parece útil de cómo pensar, no siguiendo tal cual sus premisas, pero por ejemplo dice, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cómo podemos entender tanta lucha donde se logró que la sexualidad no fuera para la reproducción? Y hoy en día hay reproducción sin sexualidad. No lo juzga, simplemente bueno, ya en todo el contexto, por eso no lo sé. No, yo no la tomo como para una cosa de si enjuicia o no enjuicia, pero sí me parece que es fundamental entender que la disociación de la biología y la reproducción y el acto sexual y las leyes de parentesco culturales pues tienen un impacto muy importante en cómo te vinculas. Ella habla también por eso de la reproducción asistida, no solo de la... Pero ¿por qué la puse? No, porque estaba ahí. No quería me gustó la... Digo, esa es la verdad, ¿no? ¿Qué más? No, que puede ser una influencia y no una perturbación. O sea, ¿estarías de acuerdo? Estoy de acuerdo. Habría que entonces poner entre comillas o... ¿Qué dices? Cambiarle la... Pero exactamente, tiene razón Adriana, ¿ves? O sea, para muchos, o sea, además ella es vocal, digamos, de escuelas importantes de pensamiento. Y entonces sí, se puede tomar, otros le van a llamar trauma, no necesariamente perturbación, pero en realidad hay lugares disociados que dan, o sea, finalmente ahorita eso es lo que estamos apenas escuchando en la clínica, hay que ver qué pasa, ¿no? Como, digo, ahorita en el congreso que hubo de la psicoanalítica, donde nos encontramos, Ana, de mujeres, ¿no? Que trajeron realmente investigaciones, ya hay libros, también Argentina trae sus libritos, de cómo explicarle a los niños la reproducción asistida, ¿no? Y entonces también era un encajonamiento que dices, bueno, por un lado está el intento ya de que cómo es su origen, si es madre soltera y fue reproducción asistida, cómo configura simbólicamente. Entonces, desde algunos puntos de vista, desde luego hay perturbación. Pero tiene razón Adriana, eso piensa Rudinesco, por eso lo firmé. No lo puse yo, pero puse la cita. Ni modo, duele o no, pero son maneras que hay que ir viendo cómo se van viviendo en el proceso. Bueno, muchas gracias.